Bueno, muy buenos días para todos. Celebramos un día muy especial, fiesta de primicias. No se imaginen ustedes cómo el Espíritu Santo ha estado hablando para el favor que quiere entregarles esta mañana. ¿Cuántos quieren el favor del Señor? No escuché cuántos quieren el favor del Señor. Dígale que tiene a su lado: yo necesito el favor del Señor. Dígale a alguien: tú necesitas el favor del Señor. Y me alegra mucho que hoy hayamos podido disponernos un grupo tan hermoso para venir a celebrar esta mañana. El poder de una primicia. Ven conmigo: el poder de la primicia. Padre, gracias por la palabra esta mañana. Qué tiempo tan glorioso nos has entregado hoy. Cómo te has manifestado, cómo te has movido, cómo has ministrado, Señor. En mi espíritu mostrabas gente siendo sana mientras estábamos alabando. En mi espíritu mostraba gente siendo libre de opresión mientras estábamos celebrando. En mi espíritu veía demonios huir de este lugar mientras alabábamos tu nombre, mientras te glorificábamos, Señor. Aquí has estado, Señor, aquí te estás manifestando, aquí estás haciendo cosas maravillosas. Por eso, que tu palabra, Señor, que tu palabra, que es poderosa, más cortante que toda espada de doble filo, penetre, Señor, obre, Señor, que transforme vidas, y mientras predico tu nombre sea glorificado, y enfermos se sanen, espíritus inmundos huyan, y oprimidos sean libres. Tu palabra tiene poder. Dígale conmigo: Señor, tu palabra tiene poder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vayamos a la palabra del Señor, al libro de Éxodo capítulo 23, 14 al 19. Éxodo 23, dice Éxodo 23, el verso 14: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tu labor del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Vaya conmigo, por favor, al mismo libro de Éxodo capítulo 34, verso 18 al 26. Dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque es en el mes de Abib cuando saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás el cordero, con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Y vayamos al verso número 26. Las primicias de los frutos, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche
de su madre. Y quiero que vayamos a Levítico capítulo 23, verso 9 al 14. Levítico 23. Habló Moisés a Jehová diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, el holocausto a Jehová. Dice que hasta el 14. Dejemos hasta ahí. Y quiero que vayamos, por favor, al Deuteronomio 26. Deuteronomio capítulo 26. Verso número 1. Cuando hayas entrado, Deuteronomio 26, verso 1. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y les pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita y el extranjero que está en medio de ti. Dejemos ahí, hermanos, ¿está bien? Cuando se habla en la Biblia, amados hermanos, acerca de las primicias, hay que tener en cuenta varios aspectos. Lo primero que quiero decirles en la introducción es que cuando se habla de primicias tiene que ver con la honra debida que se le debe dar al Señor. Por eso el proverbista escribió en el capítulo 3, versos 9 y 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de algunos frutos, de algunos bienes. ¿Y qué dijimos o hemos enseñado lo que significa honrar? Valorar, reconocer, respetar, obedecer, sujetar, darle honor. Y tiene que ver con, hay una raíz hebrea de esa palabra honra que tiene que ver con una intimidad, o más bien una intimidad de acercamiento a aquella persona a la cual le estoy ofreciendo respeto por causa de una relación, por causa de una sujeción y de una obediencia. Eso de alguna manera significa honrar. Por eso, cuando usted y yo escuchemos o leamos acerca de las primicias, lo primero que tiene que entender o que debemos entender es que primicias tiene que ver con darle honor a aquel a quien me lo dio todo, respetar a aquel que ha entregado todo, obedecer y ser fiel a aquel que por mí no escatimó ni la vida de su propio hijo para
con Él darme todas las cosas. Amén. Entonces, lo primero que quiero enfatizar esta mañana, amada iglesia, es que la primicia, darle primicias al Señor, es colocar una señal o poner una señal de que he entrado a la tierra prometida. Eso fue lo que le dijo el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel y le dio la fecha. Antes permítanme decirles que Dios pedía que 3 veces al año el pueblo de Dios, su pueblo, viniera al templo, a Jerusalén, a ofrecer primicias. Entre de las principales eran 7 fiestas que el pueblo de Israel celebraba en el año, pero las 3 principales fiestas debían venir a traer primicias, y las fiestas eran, la primera fiesta era la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua, que fue del mes de Abib y que conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto, y cuando Dios exigió que le dieran un cordero por familia y lo comieran de afán, ¿recuerdan? En la casa con la familia, ¿recuerdan ustedes? Amén. La segunda fiesta era la fiesta de las gavillas, o la fiesta de la semana, llamaba así la fiesta de las semanas o los primeros frutos. ¿Qué significaba esta fiesta? Que cuando las cosechas o ellos sembraban, ¿sí? Había un tiempo exacto que se llamaba la fiesta de las semanas, y en esa fecha entonces ya las gavillas, lo que se había sembrado, comenzaba a producir frutos. Y cuando se habla de la fiesta de las semanas o de las gavillas, era porque cada agricultor, cada poseedor, de una tierra y había sembrado, o de animales, iban a dar a luz, en esa semana debían llevárselas al Señor como una primicia. Y por eso la palabra primicia significa lo que maduró primero, significa los primeros frutos, significa lo mejor, lo apartado, consagrado para el único que merece la honra y la gloria, nuestro Dios. Amén. Y la tercera semana era la tercera fiesta donde había que llevarle también primicias al Señor, era la fiesta de los tabernáculos o la cosecha. ¿Por qué razón? Porque exactamente, Pentecostés, porque exactamente 50 días después de la fiesta de las primicias se celebraba la cosecha, pero al mismo tiempo se celebraba Pentecostés. Y eso conmemoramos recordando el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo viene para la gran cosecha de almas a partir de su venida sobre la tierra. Amén. Más o menos quería como compartirles ese contexto para entender el mandamiento del Señor a traer primicias de su pueblo para Él. Entonces, como dije en primer lugar, y habla en Deuteronomio, las primicias eran la señal, eran como una marca de reconocimiento de que había entrado en la tierra prometida. En Levítico dice: habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. En el verso 3 de Deuteronomio 26 leímos: te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás: declaro hoy ante Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Por eso las primicias para ellos era el cumplimiento de que Dios había puesto en marcha sus promesas. O más bien, las primicias, venir al templo a traer primicias, eran más bien el testimonio físico de que Dios había cumplido sus promesas. Permítanme recordarles esto. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? No los escucho. 40 años. Durante esos 40 años Dios no pidió que su pueblo le diera primicias. ¿Por qué no pidió Dios que su pueblo le diera primicias? Sencillamente porque el pueblo no cosechaba, porque el pueblo no tenía tierra propia, porque el pueblo no tenía sembrados, solo tenía animales, vacas, ovejas, corderos, ¿sí?
en carne comían cuando Dios les ordenaba que sacrificaran, pero durante esos 40 años el pueblo de Israel dependió literalmente de su alimento, de lo que Dios les enviaba del cielo. ¿Recuerdan cómo llamaba el alimento del cielo? Maná. Y mientras el pueblo estuvo comiendo maná, cuando la cosecha del cielo descendía, llamado maná, y ellos se alimentaban, ellos no tenían que traer primicias. Pero cuando Josué hace el paso del pueblo de Dios cruzando el Jordán y estableciéndose en la tierra prometida, y cuando dice en Josué capítulo, no recuerdo ahora, pero si lo busques ahí, que dice, cuando ellos comenzaron a sembrar y comenzaron a comer del fruto del sembrado, cesó el maná. Ya no era pan del cielo, ya era comida de la tierra, y que ellos comenzaron a trabajar porque tenían su propia tierra. Ahí en ese momento Dios establece leyes, y la ley para ellos, el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, es: ahora hay que traer primicias. De lo primero del campo, de todo lo que siembren, hay que darle a Dios, de lo primero. Y cada vez que entonces ellos celebraban fiesta, una de estas tres que dicen los textos que hemos leído, ellos debían presentarse al Señor con primicias. Por eso en cada uno de los textos al final dice: nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Está hablando de las primicias, no está hablando ni de los diezmos, ni de las ofrendas, ni de otras cosas. Está hablando de las primicias. Entonces, amados hermanos, ellos con las primicias testificaban: Dios cumplió su promesa. Nos sacó de tierra de esclavitud, dolor, fatiga, sufrimiento y muerte a una tierra ancha, tierra buena, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Usted trae su primicia. No somos literal el pueblo de Israel. No somos literal una nación que salió de Egipto. No somos literal una iglesia o un pueblo que ofrece sacrificios físicos al Señor. No somos un pueblo que estamos basados literalmente en la ley. Somos una iglesia que somos Israel espiritual, que hemos sido injertados en el olivo, pero que sus promesas, inmediatamente Cristo vino, murió, resucitó y gobierna en el cielo con el Padre, está al lado de Él intercediendo por nosotros. Y la iglesia lo recibe, o la gente lo conoce en su corazón como Señor y Salvador. Es la venida, escuchen, iglesia, es el testimonio de que hemos entrado a la tierra prometida. Usted, por tener a Cristo en su corazón, tiene la tierra prometida dentro de usted. Amén. Porque ahora la tierra prometida es espiritual, pero pronto, cuando usted parta de este mundo, cuando suena la final trompeta, porque va a sonar como el apóstol Pablo dice que sonará la final trompeta, cuando Cristo con voz de arcángel, con voz de trompeta, ordene que los muertos resuciten, y si usted y yo hemos muerto antes, seremos resucitados, y si estamos vivos después de los que están muertos resucitan, usted y yo seremos levantados en los aires, y se cumplirá la palabra: el primicia de los que durmieron se encontrará con sus hermanos, usted y yo, en los aires. Y entonces se cumplirá que esa promesa, la tierra prometida de ellos, que era física, para nosotros será una tierra prometida mayor, porque está en los cielos. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Usted, al traer primicias, testifica: Señor, yo era un hombre errante, era un pecador, era un borracho, era un adúltero, era un endeudado, estaba atado por demonios, estaba oprimido, estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Pero ahora, al traer primicias, testifico que tú me sacaste con mano fuerte de tierra de cautividad, de tierra de pecado. Cambiaste mi vida y me trajiste a una tierra nueva que fluye leche y miel. Nuestro Cristo de gloria. ¿Cuánto le da un aplauso a Él? Aleluya. Gloria a su nombre. En segundo lugar, ya lo mencioné en la introducción, pero quiero enfatizarlo porque Nehemías representa para mí una autoridad en esto de honrar a Dios. En el capítulo 10 de Nehemías, versículo 36, lo segundo que les quiero compartir es que la primicia es una honra para Dios.
Si alguien lo tiene, lo puede leer por favor. Nehemías capítulo 10, verso 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de cuántos árboles. ¿De cuántos árboles? Y vaya conmigo al capítulo 13, verso 31 del mismo libro de Nehemías, por favor. En este versículo dice: también organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Pero donde quiero enfatizar para que el Espíritu Santo bendiga su vida, le bendiga, lo ministre a usted, es la frase que continúa. Alguien que lea en voz alta esa frase después del punto seguido. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Wow. ¿Qué dice? Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Pero en esta versión, en la versión creo que la internacional, dice: acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Ahora, ¿por qué dije que quiero hacer mención de esta segunda parte? Obviamente, ya lo expliqué al inicio, las primicias son una honra para Dios. Y Nehemías cuando vino de allá, estaba en Susa, la capital del imperio babilónico. Ustedes recuerdan que recibió una visita y un hermano suyo le contó cómo estaba el pueblo del Señor, ¿sí recuerdan? Y entonces Nehemías entra en un proceso de ayuno, de buscar al Señor, muchos días de ayuno para pedir a Dios gracia delante del rey para que le permitiera ir a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Concede el rey el acceso, los recursos, todo, y Nehemías llega después de 1300 kilómetros a Jerusalén a construir. Y por 51 días construyen los muros de Jerusalén. Pero no solamente había que reconstruir los muros de Jerusalén, había que reconstruir la paz, el respeto, la espiritualidad, la fidelidad, la pureza y muchas cosas desde el punto de vista social, económico, político, etc. Porque el pueblo se encontraba, los que ya sabemos cómo estaba de desordenado en todos los aspectos el pueblo de Dios, porque no tenían orden, porque no celebraban culto, porque los enemigos entraban por donde quisieran, porque el templo, porque los muros estaban derribados, puras ruinas. Pero cuando Nehemías, después de que termina de reconstruir las murallas y comienza a organizar socialmente, espiritualmente la nación, entonces determina: ahora vamos a volver a los principios, vamos a darle de nuevo a Dios, vamos a reconocer a Dios como el primero, como el centro, como el Señor de Israel. Y eso es lo que hace Nehemías para honrar a Dios. Pero, ¿por qué dije que quería detenerme en esa última frase? Pensando en esta versión: acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. ¿Por qué razón? Porque cuando Nehemías determina hacer lo que hizo, honrar a Dios, poniendo el orden en Jerusalén, le pide a Dios que le recuerde. Y la palabra, escúchenme, la palabra recuérdate o acuérdate significa una marca. Hoy, en el mundo del marketing, en el mundo de la tecnología, se usa mucho la expresión una marca. Y de hecho, la gente ya, a los youtubers o bueno, una cantidad de gente que son tecnológicos, ya aprenden, elaboran, diseñan gráficamente una marca, y por esa marca se le reconoce mucho más que por el mismo nombre. O sea, esa marca va identificada al nombre. Esa marca va unida al trabajo, a un ministerio, a un proyecto, a una empresa, a una profesión, lo que sea, una marca. De tal forma, cuando alguien en internet ve esa marca, ¿qué piensa? Pues Nehemías lo que le está pidiendo al Señor: Señor, mira que yo he hecho lo que a ti te agrada, yo te he honrado, por favor, acuérdate. ¿Saben qué le está pidiendo Nehemías al Señor? Señor, márcame, para que todos los que me vean reconozcan que yo te honro, para que todos los que me vean reconozcan que yo te obedezco, para
Entonces, eso, amados, es las primicias, una honra para Dios, de tal forma que el que da o primicias al Señor espiritualmente queda marcado por un año completo. Queda marcado por un año completo. Y el Espíritu Santo, que es quien pone el sello y la marca, se encargará que por todo el año la gente tenga que reconocer que en usted está la obra del Señor, y que Dios se va a acordar de usted, y que Dios va a pelear por usted, y que Dios va a suplir, y que Dios lo va a bendecir, y que Dios lo va a perdonar, y que Dios lo va a liberar, y que Dios lo va a levantar por encima de todos aquellos, aún que lo ofenden, que lo dañan, que lo critican, que lo censuran, que solamente quieren su mal. Diga conmigo: acuérdate de mí, Señor. Y una vez más, Señor, acuérdate de mí. Bendito nombre del Señor. Este aplauso fuerte al Señor. Ahora, en tercer lugar, quiero compartir el título: el poder de una primicia. En 1 Samuel capítulo 1, verso número 11, tenemos una oración hermosa. Ustedes conocen la historia de la mujer llamada Ana, una mujer que era estéril, que tenía un marido que la amaba por encima de su otra mujer y de los hijos de la mujer, pero esta mujer vivía en amargura continua. Por muchos años, cada año ellos iban a Silo el Cana con sus dos mujeres y con sus hijos iban al templo a adorar. Y después de que el Cana presentaba el sacrificio, el sacerdote tomaba la parte que a él le correspondía, dado por el Señor, pero el resto a quién se lo entregaba: al hombre, para que compartiera la cena, la comida con su familia. Y el hombre, el padre de familia, repartía a cada miembro de la familia, la esposa y los hijos, la parte correspondiente. Pero en el caso del Cana, como tenía dos mujeres, ojo con lo que a algunos se le va a ocurrir por ahí algo raro, entonces. Pero cada vez que el Cana le pasaba a Ana su porción, ¿qué dice el texto que le pasaba a Ana? No comía, sino que lloraba amargamente. Y el Cana le decía: pero es que ¿acaso yo no te soy mejor que 7 hijos? ¿Acaso yo no te amo por encima de él? Ella lloraba amargamente. Yo no sé cuántos años Ana lloró amargamente. Me imagino que voy a poder poquito, voy a poder 20 años. No, poquito, pongámosle 10 años nomás. Porque Penina tenía hijos. Era una repetición. Mujeres, ¿cuántas de ustedes amargadas amargan su familia? ¿Cuántas de ustedes porque fueron abusadas, maltratadas, rechazadas, porque fueron traicionadas, lastimadas, etcétera? Esa amargura lo tienen vivo y sus hijos son víctimas de su amargura. Hombres, ¿cuántos han vivido con amargura en su corazón por años? Porque no han podido sacarse lo que un día su papá o alguien le hizo. Y por eso venimos a la iglesia, pero no cambiamos. Venimos a la iglesia, leemos la palabra, o cantamos, oramos, hacemos cosas espirituales, pero nuestra vida sigue siendo igual. Y perdónenme usar la expresión, a veces tan desdichada como Ana, porque no está disfrutando el poder de la promesa. Pero un día Ana tomó la decisión de poner un freno a su vida y determinó ayunar. Y determinó irse para el templo. Y cuando todo el mundo se fue, se quedó solita en el templo e hizo una oración. Le dijo: oh Señor, si tú te acordares de mi sierva y de la tristeza, de la amargura que tengo, voy a parafrasear, si te acordares de tu sierva y me dieres un hijo varón, Señor, yo te prometo que ese hijo te lo entregaré todos los días de su vida, estará en el templo y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ¿Conocen el resto de la historia? Dice que Ana se arregló, se fue a su casa con su esposo, se puso bonita, se acostó con él y al año siguiente estaban cargando su propio hijo. Fue las palabras proféticas que le dio el sacerdote Elí.
el próximo año por esta fecha estarás cargando tu propio hijo. Y Dios le cumplió, porque Ana hizo un pacto de primicia. Pero, ¿en qué consiste el poder de la primicia para esta mujer? Dejó de estar atribulada, perdonó, sanó su corazón, dejó de rivalizar con la otra mujer de Cana, Penina, y comenzó a disfrutar el poder de la primicia, la alegría de saber que el Señor la iba a visitar, que luego la visitó y que en su vientre ella estaba cargando la primicia, y que en su vientre ella estaba disfrutando todos los días la primicia que le iba a dar al Señor. Yo creo que ella y Jesús fueron las primicias guardadas en un vientre más maravillosas que alguien pudo haber disfrutado en toda la Biblia. Esta primicia y la primicia de María, el nacimiento de Jesús. Pero para terminar este punto, hermanos, cuando ella tiene su primicia, ¿qué es lo que ella hace? Después de que lo desteta, tiene un manto con borde especial, se lo teja y va y lo lleva al templo con un cabrito, con vino, con pan sin levadura, y se lo entrega al sacerdote. Y le dice: Señor, mira, esta era la primicia, este era el niño por el cual yo oraba y lloraba, y Dios se acordó de mí, mira, y lo he traído para cumplir con mi voto. ¿Y qué le dice Elí? Mujer, Dios te dé más hijos, en otras palabras. Pero ¿por qué una mujer estéril? Porque una mujer amargada termina con 3 hijos y 2 hijas después de Samuel. ¿Por qué un vientre estéril? Pudo haber Dios haberle cumplido, le dio a su hijo y su vientre pudo haber quedado cerrado. ¿Se dan cuenta? Porque es que lo que es la primicia determina lo que será el resto de la cosecha. Ana no solamente ha pensado en un hijo, Ana tenía palabra para más hijos, y por eso, como Ana le dio una primicia al Señor, entonces Dios le dio regalo, le dio la gran cosecha a ella. ¿Le damos la gloria a Dios o no? Amén. Cuarto, hermanos, ya voy terminando. En cuarto lugar, cuando damos primicias, la bendición reposará sobre nuestras casas. Ezequiel 44:30 dice: también recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas. ¿Y cómo concluye ese texto bíblico? Así mi bendición reposará. ¿Qué dice ahí? En esta versión dice sobre vuestras casas, en esta versión dice sobre los hogares de ustedes. Por eso, cuando se habla de primicias, amados hermanos, es lo primero, ya lo dije, lo primero es lo apartado, lo consagrado para el Señor. Y por eso la primicia tiene un poder espiritual y sobrenatural. Porque cuando un agricultor tomaba lo que había madurado primero, los primeros manojos, todo estaba verde. O sea, faltaban muchos días, faltaban 50 días para que la cosecha se diera. Para el Pentecostés o fiesta de los tabernáculos estaba verde. Pero con el hecho de tomar lo primero para Dios, Dios hacía un compromiso con ese agricultor, con esa persona. Tú me das lo primero y yo hago que lo primero mío sea para ti durante todo el año. Ese es el mensaje que Dios está haciendo. Yo no sé, los que saben de agricultura, usted no sabe qué va a pasar con su cosecha. Usted solamente sabe que sembró. Usted no sabe si va a haber una tormenta que acabe con su cosecha. Usted no sabe si va a haber una sequía que acabe con su cosecha. Usted no sabe si va a haber una plaga que acabe con su cosecha. Usted no sabe si va a haber una cantidad de factores externos que van a afectar su cosecha. Pero lo que Dios dice es que aquel que le traiga primicia, Él se encargará de que su bendición esté sobre el resto de la cosecha para que sea bendecida. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Y eso es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia. Cuando usted y yo traemos primicias, usted tiene, hermano, escúcheme, tiene que determinar creerle al Señor. Señor, yo traigo mis primicias y estoy confesando, estoy declarando que tu bendición vendrá sobre mi vida este resto de año. Que todo tu trabajo,
que todos tus negocios, que todas tus cuentas, que toda tu casa será bendecida, porque es promesa de Dios y yo decido creerle a aquel que lo dice. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Amén. Amén. Yo quiero que la bendición de Dios esté en mi casa. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Yo quiero que la bendición de Dios esté en mi iglesia este año. Amén. Yo quiero que la bendición de Dios esté en el ministerio. Amén. Este año voy a volver a viajar al exterior. Quiero que la bendición de Dios esté en todo. Quiero que la bendición de Dios esté en mis negocios, en mis empresas, en lo que cada uno de ustedes tiene, sabe, es. Yo garantizo, hermano, yo garantizo de que esa bendición reposará sobre mi vida si doy la primicia. Y termino. Bendito el Señor. Alguien busque, por favor, Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles. Levítico 27:30. ¿Así es? Señor. Ah, caramba, que tengo una equivocación. Léalo, hermano. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Amén. ¿Es cosa qué? Dedicada. Dice ahí, es cosa dedicada a Jehová. Y si algo es dedicado a Jehová, ¿qué pasa con eso? Si es dedicado a Jehová, ¿qué pasa con eso? Miren conmigo Jeremías capítulo 2, verso 3. Vamos a leer en esta versión que es la lenguaje actual y también en la Reina Valera. Jeremías capítulo 2, verso 3. Dice: Santo era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Póngame atención a el orden de los textos. Primero, dice: Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha, dice en esta versión. En esa versión dice: primicias de sus nuevos frutos. Ustedes saben que por Israel ser su primicia, estamos usted y yo en la iglesia. Ustedes saben que por Israel ser la primicia de su cosecha, es que le conocemos y que nos vamos para el cielo. Ustedes saben que la redención de la humanidad entera está conectada literalmente con Israel. Ustedes saben que la salvación de la humanidad está ligada con Israel. En el reloj eterno de Dios está ligada a Israel, porque Él dijo: porque Israel es santo, primicias de mis primeros frutos o de la cosecha. Pero en la parte siguiente del versículo dice: todos los que lo devoraban eran culpables y el mal recaía sobre ellos. ¿Cuántos quieren mal? ¿Que le vaya mal a los que le hacen mal a usted? Obviamente no. Y ni siquiera se le ocurra pensar de que alguien le ha hecho mal y usted va a orar siquiera: Señor, ¿te lo mandan? ¿Te lo llevan o te lo mandan? Señor, ojalá te acordaras de este hombre borracho, este marido sin vergüenza. Señor, ¿por qué no te lo llevan mejor? Usted no tiene por qué orar así. Pero lo que ese texto está diciendo es que Israel era su primicia de la gran cosecha, y que todo aquel que afectara a Israel, hablara mal, le hiciera mal a Israel, dice el Señor que el mal recaía sobre ellos. Mire la historia de la humanidad desde que el pueblo de Dios salió de Egipto, desde que Israel fue establecida como nación por el Señor, y desde que en 1948 fue reconocida por la ONU como una nación política y geográficamente hablando en la tierra. Mire la historia de Israel. Toda nación que ha peleado contra Israel, que los ha esclavizado, que los han hecho sufrir, han desaparecido. Todos los reinos antiguos desaparecieron porque Dios los quebrantó. Y toda nación, todos los pueblos árabes que por historia han querido destruir a Israel, no han podido.
¿Por qué razón? Porque Dios los protege, porque son su primicia, porque son santos para Él. Y yo soy convencido de que si yo doy primicias, el Señor peleará por mí. Yo no quiero que le vaya a llamar a nadie, pero yo sí sé que todo el que habla mal de mí, le va mal. Yo sí sé que todo el que lo injuria, lo calumnia, todo aquel que lo quiere dañar, destruir, le va a ir mal. Porque usted da primicia y usted tiene sobre usted la protección, la cobertura. ¿A quién pelea por usted? Usted no tiene que defenderse, usted no tiene que argumentar, usted no tiene que pelear, usted no tiene que demostrar que tiene una razón. Usted sirva al Señor, esté consagrado al Señor, ofrezca al Señor sus primicias y va a ver a Dios peleando por usted. Amén. Amén. Por el contrario, Jesús nos invita a orar por los enemigos. Jesús nos invita a amarlos. Jesús nos invita a bendecirlos. Entonces su labor no es querer el mal para otros que le hagan daño. Su responsabilidad es orar por ellos, amarlos y bendecirlos. La función de Dios es perdonarlos, tener misericordia de ellos. Pero si alguien está ensañado con usted, amado, con todo el amor del Señor, Él le va a reprender. Él le va a reprender. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y por eso nosotros tenemos la hermosa experiencia que nuestra primicia, Jesús, primicia de los que durmieron, Él garantizó la gran cosecha. Y usted y yo somos la gran cosecha. Y cada vez que un judío llevaba primicias al altar, se le entregaba al sacerdote en su mano, estaba profetizando que habría una gran primicia que sería levantada, que sería sacudida, que sería mecida en los aires. ¿Recuerda quién fue puesto en los aires en una cruz? Nuestro Señor Jesucristo. Esa gran primicia provocó la más grande cosecha de almas para toda la humanidad. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Usted y yo somos la gran cosecha por Jesús, nuestra primicia. Así que, amados hermanos, celebrar fiesta de primicias es una gran bendición. Aquí lo hacemos una sola vez. Hay iglesias que lo hacen literal 3 veces, como dice la palabra del Señor que se debe hacer. Aquí lo hacemos solamente al principio del año, garantizando lo que Dios va a hacer en el año. Usted podrá decir, dale más plata al pastor. Usted podrá pensar, el pastor pidiendo. A mí no me preocupa lo que usted piense, a mí me preocupa que Dios lo bendiga. No se trata que yo tenga más o menos, se trata que usted que tiene menos tenga más. Se trata de que usted que necesita la mano de Dios, la bendición del Señor, Él lo bendiga. Si usted se pone a pensar, a comentar, pero mire, ¿pero qué? ¿Quién va a perder? ¿Quién va a perder? Usted mismo. Por eso la invitación es hacerlo para el Señor. No olviden que las primicias no se las traen al pastor, se las traen al Señor. Lo que pasa después, déjelo al Señor. Porque usted lo está haciendo literalmente para aquel que es el Señor y a quien usted debe honrar con todos sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Es lo que el